Ok, vamos a comenzar con la unidad número 2, que corresponde a procesos ambientales y flujo de energía. Esta unidad número 2 pues comprende, igual vamos a iniciar con lo que es un concepto básico, un concepto general, tal cual como comenzamos con la unidad anterior, que era había que mantener o había que definir primero lo que era un sistema para luego hablar de los sistemas eh, biológicos y naturales que estamos hablando. En este caso, vamos a definir lo que es concepto, que es un conjunto de actividades basadas en la planificación, implican la participación de un número de personas y recursos y materiales. Sin la participación de ellos, por supuesto que el proceso no se va a dar y las actividades no van a llegar al fin o al objetivo previamente identificado por el cual se está realizando. Aquí tenemos un diagrama EPS, entrada, proceso, salida. Es uno de los diagramas que más vamos a utilizar a lo largo de toda la carrera de ingeniería ambiental y en la parte ya profesional, porque a pesar de que se ve sencillo, aplica para todo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la escuela de reciclaje. Allá tenemos varios procesos. El primero, sistema de recolección y almacenamiento de los recursos o de los residuos sólidos mmm, plásticos de vidrio y los residuos de vidrio, residuos de papel y cartón. Hay un proceso de separación desde el origen, que es en los contenedores. Luego eso va recolectado por unas motos. Las motos van a la planta de reciclaje a dejar. Entonces, ¿cuál sería la entrada? Por supuesto, es todos aquellos residuos que ingresan a los contenedores y son recolectados por la ruta de recolección selectiva. Luego se llevan a planta. ¿Cuál es el proceso de ese proceso de almacenamiento? Bueno, es netamente clasificarlos, separarlos por tipos de plástico, separarlos por, eh, por color de vidrio, las bolsas por densidad, por colores. Ese es el proceso que se realiza internamente. ¿Y cuál es la salida? Pues bueno, todos esos residuos completamente separados y clasificados ya para su procesamiento. Entonces, bueno, vamos a pasar al proceso de reciclaje. Resulta que la salida de ese proceso de clasificación y de separación es la entrada del proceso de reciclaje. Entonces aquí estamos hablando que es un proceso industrial, aplica de igual forma para la parte natural. Entonces esa salida, que es los residuos sólidos clasificados, entran al procesamiento de reciclaje. Aquí hay un proceso de peletizado, disminución de su volumen, ya un proceso netamente industrial con maquinaria, y la salida pues es materia prima reciclada. Más o menos para que entiendan el diagrama EPS. Ahora tenemos lo que es la definición del proceso natural. Bien obvio es que se desarrolla en la naturaleza y que, por supuesto, viene caracterizado o está definido por la interacción entre los componentes abióticos y bióticos. En la unidad anterior, pues vimos que realmente esa es la definición que tiene, esa interacción entre ambos componentes es lo que nos va a dar un ecosistema. Y esa interacción, por supuesto, tiene que darse, y esos procesos naturales tienen que darse para poder lograr y regular, mantener el equilibrio de los ecosistemas y todo su funcionamiento en buen camino. Los procesos naturales, como bien sabemos, es que es necesario para que los organismos se mantengan, se reproduzcan, se desarrollen en ese ecosistema, por supuesto, de manera equilibrada. Esos procesos naturales solo hay tres tipos, que es el físico, el químico y el biológico. Son tres tipos en el que podemos definir el primero, que está enfocado en energía y materia. Él va a estudiar, o los procesos físicos estudian y comprenden las propiedades y el comportamiento netamente de la energía y de la materia. Estudia, por supuesto, y analiza los cambios en la materia. ¿Por qué? Porque si vemos que hay una alteración en la naturaleza, allí es donde nosotros como ingenieros como que empezamos a generar las alarmas para poder plantear diferentes elementos o diferentes medidas para poder regresar a ese equilibrio que el proceso natural realmente realiza o es su fin. Y el proceso físico natural es para mantener el equilibrio desde el punto de vista de la energía y la materia. También tenemos interacciones, se presta importante atención a esa interacción solamente entre energía y materia. Esa es la interacción a la que el proceso físico se enfoca muchísimo más. Tenemos también componentes abióticos. Aquí sí ya hay ejemplos.
la interacción de los componentes abióticos como luz solar, temperatura, presión atmosférica, altitud, latitud y el sustrato en el que se dan estos procesos. Aquí tenemos estos elementos o estos componentes son los que como ingenieros manejamos como indicadores. Por ejemplo, sabemos que la radiación de la luz solar genera diferentes efectos sobre el organismo, sobre la Tierra, sobre todos los ecosistemas. La temperatura y la presión atmosférica la estudiamos en muchísimos ejercicios o ejercicios prácticos y para diseños desde el punto de vista ingenieril son indicadores o son dos componentes bastante físicos, bastante importantes a la hora de realizar cualquier diseño. Como ejemplo, tenemos que son procesos físicos los ciclos atmosféricos, la generación de vientos y olas, el ciclo hidrológico, por supuesto, es completamente un proceso físico natural, y el desplazamiento de elementos químicos entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Este desplazamiento de los elementos es la fotoionización, el intercambio de iones entre cada uno de la atmósfera, en la capa atmosférica, todo esto completamente, todo este intercambio de elementos químicos que se realizan en estas capas son elementos físicos naturales completamente. Como segundo tipo de proceso tenemos los químicos, operaciones igual, serie de pasos y actividades que transforman una energía inicial en productos finales diferentes. Bueno, bien sea energía o transforman la situación o el estado inicial de un elemento o de un ecosistema en productos finales. Y por supuesto va a involucrar lo que es CO2 y oxígeno. Para eso tenemos como dos ejemplos o los más importantes procesos químicos que vamos a evaluar es la fotosíntesis y la respiración. La respiración a nivel celular y la fotosíntesis, por supuesto, de las plantas. Son las únicas que la realizan. Ok, entonces, ese proceso químico comprende estos dos elementos bastante importantes y además va a comprender los procesos o los ejemplos o los dos mayores ejemplos es la respiración y la fotosíntesis. Por aquí tenemos los procesos biológicos que se encuentran relacionados con la transformación y consumo de la energía, de los componentes bióticos y también de los tejidos animales y vegetales que se pudieran descomponer. Aquí tenemos, por ejemplo, en la atmósfera, por supuesto que hay CO2, pero en lo que es el sustrato, todo el ecosistema también va a haber respiración, nutrientes, descomposición de microorganismos y restos orgánicos, bien sean animales o vegetales. Aquí es una manera diferente de ver lo que es cadena trófica. No es la típica pirámide, pero es más o menos como podemos ver un proceso biológico natural que viene dado o lo inician los organismos productores, continúa con los organismos consumidores y termina con los descomponedores, aunque no termina, pero es el siguiente, este es el procedimiento a seguir, o estos son los pasos a seguir. Los organismos productores son los que utilizan esa energía solar y transforman el dióxido de carbono, las sales minerales, el agua, en sustancias orgánicas que van a servir como alimento para los organismos consumidores. Entonces ellos van a fijar energía, los consumidores van a fijar esa energía a través del consumo tejido vegetal y animal de estos productores, es decir, aquel tejido ya muerto que dejan los organismos productores van a ser tomados por los organismos consumidores, para posteriormente van a transformar los descomponedores, esos tejidos muertos también que han dejado tanto los productores como los consumidores, en sustancias asimilables completamente de nuevo. Ok, entonces, ese proceso natural, ya va, aquí. Ese proceso natural viene dado por estos tres protagonistas, pero realmente vamos a hablar de que ese proceso biológico puede ser un reciclaje natural.
realmente lo podemos decir, pero quienes en realidad van a ser los protagonistas, los organismos descomponedores. Porque si hablamos más o menos, no sé si han escuchado de el concepto de economía circular, es mantener esos residuos naturales o esos recursos naturales en un completo ciclo. Entonces aquí, por ejemplo, los organismos descomponedores van a procesar la materia prima, la devuelven al medio físico a través de una serie de compuestos como nitratos, fosfatos y sulfatos que van a ser indispensables para volver a comenzar ese ciclo de vida. Entonces, ellos son los encargados de mantener todos los recursos, todos esos componentes, todos esos compuestos dentro de ese ciclo de vida. Pero para que se den estos tres tipos de procesos se requiere completamente de energía y de que exista un flujo de energía en los ecosistemas de manera ininterrumpida. El proceso ejemplo más significativo del flujo de energía es la fotosíntesis, que es el proceso de la transformación de la energía solar en la biosfera. Entonces allí es donde realmente hay un flujo de energía, ellos son las que se caracterizan o las que realizan una captación de la energía solar para poder convertirla. Si hablamos de un sistema o de un proceso entrada-salida, entrada-proceso-salida, un EPS, el planeta Tierra es un sistema abierto, si lo vemos es un sistema abierto, hay ingreso de energía, hay salida de energía, hay materia. No sé si recuerdan, por favor, el diagrama que hicimos de sistema, hay un entorno, hay entrada de información, salida de información, entonces el sistema el planeta es un sistema abierto, por lo tanto hay intercambio con su entorno y la energía solar, que es captada, es transformada en energía química a través de un proceso natural. Entonces, pero a su vez, esa transformación de la energía solar, hay una parte de ella que se convierte en energía calórica que es disipada al ambiente y no puede ser utilizada. Y otra parte queda almacenada completo en moléculas complejas. Voy a poner a grabar. Ok, entonces quedamos en lo que es el proceso de fotosíntesis, que realmente ese es lo que vamos a estudiar en los ejercicios. Y esta fórmula que está aquí, desde que yo vi Fundamentos 1 me la sé, porque la utilizamos, bueno, ya que lo viste con el ingeniero Ronnie, la utilizamos en todos los ejercicios. Y la importancia de ella es la relación estequiométrica entre cada uno de los componentes que participan en el proceso de fotosíntesis. Entonces tenemos que es dióxido de carbono más agua con la influencia de la radiación solar, porque realmente la fotosíntesis sin radiación solar no se realiza. Genera glucosa, este elemento químico que está aquí es glucosa, y oxígeno. Un dato que tenemos aquí es que un mol de glucosa de la planta debe absorber 48 fotones de luz para poderse producir. Entonces, cuando ya llegamos a los 48 fotones o 48 moles de fotones de luz, es que se logra producir este mol de glucosa que tenemos aquí. Esa es más o menos la explicación química que existe entre la fotosíntesis y la radiación solar. Esa es la producción de energía que se genera. Entonces aquí, bueno, hay un esquema rápido de lo que conocemos desde primaria para lo que es la fotosíntesis, y es que la energía la energía luminosa es captada y absorbida por las plantas, por ese pigmento verde que es la clorofila. Es captada, la energía luminosa es transformada en energía química, ese es el proceso que realmente, o ese es el trabajo que tiene la planta. Las hojas absorben el CO2 del aire, ahí es donde existe ese proceso de entrada, o esa es la entrada que existe para poder combinarse con el agua, que están absorbidas en las raíces. Y bueno, no solo es aguas, también hay un poco de compuestos minerales que se absorben y que están presentes en ese proceso de fotosíntesis. Y aquí es donde realmente se genera la estequiometría, que es los 6 moles de CO2 más 6 moles de agua, que son los que realmente debe absorber la planta para poder generar, en presencia de la energía lumínica, glucosa y oxígeno. Boom, savia elaborada.
que es lo que realmente nos dice aquí el esquema, y ese es el alimento listo para la planta, que es la glucosa. Ese es su propio alimento. Este proceso es completamente cíclico, como vemos aquí hay un proceso natural completamente cíclico que comienza desde la participación de la energía. Entonces aquí es donde vemos más o menos la importancia de la presencia o del flujo energético, que exista siempre un flujo energético ininterrumpido para poder generar lo que es la fotosíntesis. Luego vamos aquí a lo que es la respiración, que ya es una respiración celular, lo que se le llama, es un mecanismo que permite a los vegetales y a los animales analizar o procesar esa energía disponible en sus tejidos. Tenemos que la fórmula es a partir de glucosa, entonces ya si vemos la respiración es posterior a la generación de la glucosa, entonces tenemos que al combinarnos la glucosa con el oxígeno, con esa captación de oxígeno que tiene la respiración celular, que se realiza normalmente en las noches, más 38 moles de adenosina trifosfato, este es un elemento químico que actúa como portador de la energía, esa energía química en este sistema biológico en específico. Genera ese adenosín trifosfato, la combinación de la glucosa con el oxígeno, perdón, me va a generar ATP más dióxido, más CO2, más agua y por supuesto aquí es donde va a haber también una pérdida de esa energía en forma de calor. Entonces aquí tenemos un esquema rápido de lo que es la respiración celular y tenemos que entender cómo es esa distribución del flujo de energía. Realmente ahí es donde, más que conocer el espectro electromagnético, realmente debemos conocer es esta distribución del flujo de energía, saber de dónde a dónde va a ir, si regresa, si va, si viene. Entonces tenemos que la energía va de la fotosíntesis a la respiración y de la respiración va a ir a la irradiación. Esa irradiación es la energía que se está disipando al, al, al espacio. Entonces, de la fotosíntesis, la energía solar se transforma en energía química. La respiración de esa energía química es utilizada para el trabajo celular. Entonces, la glucosa que sale de la fotosíntesis va a la respiración y la respiración, en esta pérdida de calor que tenemos aquí, hay una energía irradiada al espacio como calor. Entonces aquí vamos viendo que el movimiento o el flujo de la energía dentro de los ecosistemas es netamente un flujo unidireccional, no retorna, sino que siempre va a haber en una sola dirección y que va desde los productores hacia los consumidores. Esa cantidad de energía disponible disminuye, por supuesto, de un nivel a otro, que es lo que tú me estabas mencionando hace rato, lo que me estabas mencionando, que es la ley del diezmo, que va de cadena trófica a cadena trófica, y esa pérdida que existe al ambiente en forma de calor. Eso lo vamos a tener desde un sistema natural hasta un sistema industrial. Eso lo vamos a ver en un proceso termodinámico. Siempre hay un porcentaje de calor o porcentaje de energía que se pierde en forma de calor, dependiendo por supuesto, de las propiedades que existen. Ahora veámoslo en porcentajes. Ese porcentaje o el curso de la energía es unidireccional, por supuesto no cíclico, aquí lo vuelvo a recalcar, y que debe de existir un flujo constante de energía e ininterrumpido. Eso debe existir. Al momento en el que nos cortan la luz solar, ahí sí debemos preocuparnos. Entonces, tenemos que del 100% de la luz solar que llega al planeta Tierra, el 98% es pérdida, una pérdida en forma de calor, y solo el 2% va a la fotosíntesis. De esa fotosíntesis va a los productores, a los herbívoros o a los consumidores, y luego sí a los descomponedores con los tejidos muertos de cada uno, perdón, de los productores, a los herbívoros, a los carnívoros, que son parte de la cadena trófica. Esos tejidos muertos son los que son sintetizados por los organismos reductores o los organismos descomponedores. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de ejercicios prácticos, sabemos que del 100% de la luz solar solo podemos aprovechar, algunos autores manejan el 2%, otros el 1.2, 1.5, es un valor promedio, pero aquí vamos a manejarlo como un 2% en este punto de vista teórico, porque es uno de los rangos más altos que nos dan los autores, es el 2%. Entonces, esa es la fracción de energía que nosotros podemos evaluar, que es captada y que es asimilada para poder generar esto que tenemos aquí. Fotosíntesis, respiración y la parte que se va a ir irradiada en el calor. Otro concepto
que debemos tener en cuenta sobre el flujo de energía es ese proceso es la biomasa. Hemos hablado de biomasa, entonces se va a hablar en muchas materias de biomasa. Entonces es el flujo de material y de energía implícito en las cadenas y tramas alimenticias. Ellos la producen. Entonces, en cada nivel trófico, las células nuevas procesadas por fotosíntesis y respiración y esos tejidos en cada uno de esos niveles tróficos van a ser la materia orgánica de ese ecosistema. Y por supuesto, esa materia orgánica que se produce es biomasa. Asimismo, también los tejidos vivos van a ser la biomasa del lugar y se miden utilizando unidades de masa. Bien sea, la biomasa se puede medir en kilogramos, en gramos, en toneladas, en microgramos. Esa va a ser, este tejido es lo que se convierte en la biomasa de cada nivel trófico. Lo evaluamos y van a hablarlo. Quería comentarles este concepto porque se va a hablar en muchas materias, siempre les van a decir biomasa, biomasa, biomasa. Esa biomasa va a ser esa cantidad o ese flujo de material entre cada cadena trófica. Por otro lado, hablamos de otro concepto que es productividad de los ecosistemas. Es la capacidad o la cantidad de energía que un ecosistema puede aprovechar. Ejemplo, una pradera húmeda, como vemos aquí, puede convertir más energía luminosa en biomasa que un desierto. Por supuesto, si lo podemos evaluar, hay más tejido vegetal, hay más presencia de plantas, por supuesto aquí la captación del flujo de energía, que vamos a ver desde fotosíntesis a respiración e irradiación, hay mayor productividad. Entonces se habla que la productividad o la producción de una pradera húmeda es mucho mayor que un desierto. Este ejemplo lo tenemos bastante claro. Aquí en el desierto, si vemos que es un ecosistema completamente árido, las temperaturas son altas, no hay procesos, ni siquiera casi hay ciclos hidrológicos, no hay cuerpos de agua. Entonces aquí en este desierto lo que vamos a hacer es tener más irradiación de calor y pérdida en forma de calor hacia la atmósfera que otra cosa. Entonces, otro concepto que también, ya para ir finalizando la parte teórica, tenemos eficiencia ecológica. Esa eficiencia ecológica es el porcentaje de energía transferido de un nivel a otro, al siguiente de la cadena trófica. Y se va transfiriendo, por supuesto, hay una pérdida, como ya lo sabemos, hay una pérdida de nivel a nivel. Entonces, un autor maneja que existen, que a la Tierra le llegan 1.700.000 kilocalorías metros cuadrados al año. Este autor es el que maneja 1.2%, a diferencia del 2%. Entonces tenemos que de ese 1.2% realmente llegan o son aprovechadas por los organismos productores o por la fotosíntesis 20.810 kilocalorías metros cuadrados al año. Entonces, ese es el papel o la captación del 1.2% de este total que realizan los productores. Pero a los herbívoros o a la siguiente cadena trófica le va a llegar solo el 16% de estos 20.810 kilocalorías metros cuadrados al año, dándonos como resultado 3.368 kilocalorías metros cuadrados al año. Y así sucesivamente hay una pérdida de 5% entre esta cadena y esta cadena, vamos a un 11% ya para los consumidores primarios, vamos bajando hasta llegar a los consumidores secundarios en que solo se capta un 6% de esa energía, dando como resultado solo 21 kilocalorías metros cuadrados al año. Entonces, este análisis es el que se realiza desde el punto de vista de la ley del diezmo, desde el punto de vista de la eficiencia ecológica para saber cuáles son las pérdidas de calor y cuál es el aprovechamiento o la energía que tiene cada nivel o cada cadena trófica disponible para sintetizarla y poder producir. Eso es lo que tenemos más o menos. Siguiendo aquí lo que es la energía, o bueno, ya la guía de ejercicios, aplicando lo que es el proceso de fotosíntesis y respiración, tenemos el ejercicio número 1, ejercicio 2, completos los 9 ejercicios que tenemos aquí disponibles. Vamos a lo que es la resolución de la guía de ejercicios. Aquí tenemos unos tips o ejercicios tipos sobre fotosíntesis y respiración.
Normalmente, muchachos, en estos ejercicios dan un dato de algunos de los elementos o compuestos de la ecuación. En el caso de la fotosíntesis nos pueden dar el dato sobre el dióxido de carbono, sobre el agua, sobre la glucosa o sobre el oxígeno. Sobre el caso de la respiración nos pueden dar datos sobre la glucosa, el oxígeno, la adenosina trifosfato, el dióxido de carbono o el agua. Aquí tenemos, si en el enunciado del proceso nos van a indicar nos dan una temperatura, nos dan una presión. Es un indicio netamente de que nos vamos a tener que utilizar la ley de gases ideales, que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante R y la temperatura. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, muchachos, siempre en las unidades que deben estar tanto la presión como el volumen, como los moles y la temperatura, porque van a estar en función a la constante R que se va a utilizar. Entonces, la más universal que se utiliza es 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Entonces, la presión, por supuesto, que vamos a utilizar en la fórmula de los gases ideales debe estar en atmósfera, la temperatura debe estar en Kelvin. Si nos las dan en grados centígrados, le sumamos 273 para poder obtener los grados Kelvin. Y en volumen, si nos dan los metros cúbicos, sabemos que un metro cúbico son 1000 litros. Por otro lado, uno de los datos que más debemos utilizar en este tipo de ejercicios es la densidad del agua. Esa densidad del agua nos va a permitir relacionar el volumen y masa. ¿Por qué? Porque podemos obtener desde gramos de agua, podemos obtener un volumen o viceversa. Si tenemos el volumen del agua, podemos obtener unidades de masa. La relación de la densidad es 1, la densidad del agua es 1 gramo sobre 1 mililitro, entonces ahí es donde nos va a permitir. A pesar de que es 1 y al multiplicar cualquier volumen, cualquier unidad de masa nos va a dar igual, es necesario que mantengan esa relación porque desde el punto de vista de estequiometría es necesario realizarlo para tener en cuenta el resultado. Quizás aquí, bueno, porque manejamos agua, son los componentes de la respiración y de la fotosíntesis, pero en otras materias, si tienen que convertir, desde el punto de vista de estequiometría, si tienen que convertir eh, cualquier solución y necesitan la densidad, esa densidad normalmente no va a ser 1. Entonces, deben mantener esa relación estequiométrica desde el punto de vista químico. Para poder cambiar de unidades de volumen o de masa o viceversa, deben mantener la densidad. Tenemos aquí que el peso molecular va a ser otro de nuestros aliados, a pesar también como la densidad, para poder relacionar gramos y moles. Si tenemos gramos podemos obtener moles y si tenemos moles podemos obtener gramos. Eso es completamente directamente proporcional. Ahí es donde podemos manejarlo. Entonces sabemos cuánto pesa un mol del diferente elemento, bien sea elemento, cuando hablamos de elemento recuerden que es carbono, hidrógeno, oxígeno, que son los que más vemos en este tipo de fórmula química, o del compuesto completo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pueden darnos hallar los gramos de carbono solamente o hallar los gramos de dióxido de carbono. Ahí nos están pidiendo dos cosas completamente diferentes. Y por último tip, en este tipo de ejercicios se utiliza la relación estequiométrica para llevar a nivel molar, es decir, relacionar con la fórmula química, bien sea de la fotosíntesis o de la respiración, poder llevar esa cantidad de elementos. De lo que nos estén pidiendo en el ejercicio, vamos a tener que utilizar la relación estequiométrica con la fórmula química. La fórmula química, muchachos, tiene que estar completamente balanceada. Si la fórmula química nos la dan desbalanceada, tenemos que hacerlo, porque si no, entonces no vamos a tener el porcentaje o la cantidad del compuesto que nos están solicitando para poder compararla. No vamos a tener una relación estequiométrica real. Ahora, aquí tenemos el primer ejercicio. Es similar al que tenemos en la guía. Agregué algunas cosas, cambié un poco los datos y tenemos entonces el primer ejercicio. Dice, en el Parque Paramillo se desea plantar una nueva especie de árbol que requiere 0.04 litros de agua al día. Ahí ya nos están dando el punto 1, nos están dando un dato de alguno de los elementos, en este caso es fotosíntesis, y nos dieron
un dato sobre el agua. Las condiciones climáticas del parque son presión 1 atmósfera y temperatura 28 grados centígrados. Normalmente, muchachos, se dice que condiciones ideales es presión 1 atmósfera y temperatura 25 grados centígrados. En este caso no tenemos condiciones ideales, pero tenemos que es 28 grados centígrados. Se dispone de 38 árboles para ser plantados en ese parque Paramillo. ¿Cuánto CO2 captura esos 38 árboles al mes y cuánta glucosa almacena estos árboles a la semana? Entonces, el dato que nos están dando es que un árbol logra requerir o tienen requerimiento de 0,04 litros de agua al día, la temperatura no les están dando y la presión no les están dando. Aquí ya hay un indicio de que podemos utilizar la ecuación de los gases ideales. ¿Y qué tenemos disponible para esa medida compensatoria o para capturar ese CO2? 38 árboles disponibles. Aquí, muchachos, datos, este lado que les coloco aquí de la diapositiva. Cuando estudié fundamentos o ahorita que les estoy explicando, es importante que cada vez que inician un ejercicio tengan a la mano la fórmula y que tengan a la mano los pesos moleculares. Esos dos datos inician el ejercicio, tienen a la mano el peso molecular, tienen a la mano lo que es la fórmula de la fotosíntesis y de la respiración que se encuentre completamente balanceada y estos pasos a verificar. La número 1, que la ecuación esté completamente balanceada. Normalmente en este ejercicio también, o en los ejercicios, hay que llevar todo a moles para poder hacer esa relación estequiométrica y saber el estado del elemento, si nos están dando volumen, si es agua, para poder utilizar la densidad en el caso que corresponda. Entonces, en este caso nos están dando árboles, nos están dando la cantidad de árboles y la cantidad de litros en agua, es decir, aquí tenemos ya más o menos los indicios nos dicen que tenemos que utilizar la densidad. ¿Qué nos están pidiendo hallar? La cantidad en kilogramos de CO2 al mes. Esto ya es en unidades de masa. También tienen que estar muy pendientes en la unidad que se les está requiriendo el ejercicio, bien sea las preguntas pueden cambiar, moles de CO2, kilogramos de CO2, toneladas de CO2, para poder hacer algún punto de comparación. Entonces, en este caso nos están pidiendo cuántos kilogramos de CO2 nos los están pidiendo, o cuánto CO2 coloca. Nosotros aquí lo estoy requiriendo en kilogramos, y la cantidad de glucosa que almacenan esos 38 árboles a la semana. Otro punto, el tiempo. El tiempo en el que nos lo están requiriendo es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos aquí mes y aquí semana. Peso molecular del CO2. Ya poco a poco, cuando hay la práctica, nos aprendemos los pesos moleculares. Del CO2 es 44 gramos sobre mol. El peso molecular del H2O es 18 gramos mol. Y de la glucosa 180. Entonces, manejando estos datos, tenemos que para hallar la cantidad de CO2, tenemos o partimos de estos 0,04 litros de agua al día. Aquí tenemos, bueno, aquí tengo que parto de los 0,4, aquí es litros. Discúlpenme aquí, tengo que modificar y les vuelvo a subir esta diapositiva. 0,04 litros de agua al día relacionamos con lo que es, bueno, aquí realmente lo hago desde el punto de vista que nos dieron masa, gramos sobre ml, tenemos la densidad, pasamos esos litros de agua, esos ml de agua a litros, y tenemos que el peso molecular de un mol de agua son 18 gramos de agua. Aquí ya tenemos lo que es la relación estequiométrica. Tenemos que 6 moles de CO2 más 6 moles de agua son lo que yo puedo relacionar. Siempre, muchachos, acostúmbrense a colocar el compuesto al lado para yo poder ir eliminando los moles o los gramos de agua. Aquí elimino gramos de agua con gramos de agua, mol de agua con mol de agua, y ya estoy obteniendo la relación estequiométrica para los moles de CO2. Ya que llevé todo a moles, como lo indica el paso número 2, que es llevar todo a moles, ahora sí puedo llevar a unidad de masa.
relacionándolo ahora con el compuesto que me están solicitando con su peso molecular. Peso molecular es para llevar unidades de mol a gramos o unidades de gramos a unidades de mol. Aquí tenemos los 44 gramos de CO2. Cancelo aquí lo que es gramos de CO2 con moles de CO2. Entonces aquí tenemos moles de CO2 se van con moles de CO2, este mol de agua con mol de agua, gramos de agua con gramos de agua. Y para llevar a la unidad que me están pidiendo, que es kilogramos de CO2, tenemos que 1 kilogramo de CO2 son 1000 gramos. Cancelo gramos de CO2 con gramos de CO2. Pero me están pidiendo la cantidad de CO2 que 38 árboles que van a ser plantados en el Parque Paramillo tienen la capacidad de captar. Y me están pidiendo, ahí es donde les digo que debemos tener cuidado, el dato nos lo están dando por día. Hago la relación de que 30 días es un mes, obteniendo como resultado 111.47 kilogramos de CO2 que logran captar estos 38 árboles al mes. Ahora, para hallar los 0.04, la cantidad de glucosa, partimos igual del dato que nos están dando de 0.04 litros, aquí es litros de CO2 al año, litros de agua árbol al día, igual relacionamos con lo que es la densidad, esto es densidad, 1000 litros sobre litro para poder quitar, si aquí tenemos litros, quitamos litros, aquí ya estamos quitando ml con ml, ya estamos desapareciendo lo que es las unidades de volumen para poder irnos a la relación estequiométrica. Con la densidad logramos relacionar los gramos de agua con unidades de mol. Aquí tenemos es el peso molecular. Un mol de H2O es 18 gramos de agua. ¿Qué necesitamos relacionar? Agua con glucosa. La relación estequiométrica sería que 6 moles de agua me producen un mol de glucosa. Necesito que el mol de agua esté debajo. Estas relaciones estequiométricas. Siempre tienen que buscar la manera, muchachos, de intercambiar de manera que podamos eliminar las unidades. Tenemos que un mol de glucosa, para llevar esta unidad, nos están pidiendo la cantidad en masa, lo relacionamos con el peso molecular. 180 gramos de glucosa, es un mol, llevamos igual a kilogramos por esos 38 árboles, pero nos lo están solicitando a la semana. Tenemos un total, muchachos, de 17.73 kilogramos de glucosa que es capaz de producir estos 38 árboles a la semana. El siguiente ejercicio, muchachos, aquí tenemos que considere que anualmente se fijan en la superficie terrestre 1 por 10 a la 11 toneladas de carbono mediante la fotosíntesis. Si el total de energía solar que llega a la superficie de la Tierra al año es 4 por 10 a la 8 megajoule y se requieren 2.9 megajoule para producir un mol de glucosa, calcula el porcentaje de energía solar fijada por las plantas. Datos. Siempre, bueno, una de mis recomendaciones es que saquen los datos aparte, no acostumbren a leerlos del enunciado porque en esas lecturas puede uno, pues, confundirse un poco. Lo que les comentaba anteriormente es que tenemos que tener cuidado si nos están hablando de un componente o específicamente un elemento. En este caso, nos están dando que la captación o que lo que llega o la fijación en la superficie terrestre es de 1 por 10 a la 11 toneladas de carbono, netamente carbono, no nos están hablando de dióxido de carbono, que la energía solar total es de 4 por 10 a la 8 megajoules y que un mol de glucosa requiere para producirse 2.9 megajoules. Esos son los datos que nos están dando. Nos piden porcentaje de energía solar fijada por las plantas y la cantidad, bueno, este lo estoy agregando aquí, pero es cantidad de agua para poder hallar otra cosa
de ejercicio tipo que estamos teniendo. Tengo aquí nuevamente, como les digo, siempre tengan a la mano la fórmula y los pesos moleculares. Aquí tenemos los datos. Vamos a partir de este dato porque es el que nos están dando de uno de los compuestos o de algunos de los elementos presentes en la relación estequiométrica y tenemos que 1 por 10 a la 11 toneladas, ya que nos estamos llevando a toneladas, estar pendiente en las unidades que nos lo están dando, necesitamos llevarlo a gramos, a una unidad más pequeña para poder relacionarlo con los pesos moleculares. Tenemos que 1 por 10 a la 11, sabemos que una tonelada de carbono, para poder aquí eliminarlo, son 1000 kilogramos de carbono. Llevo igualmente, esto es unidades de transformación netamente, los gramos de carbono, perdón, los kilogramos de carbono para poderlos cancelar, llevo a gramos, y ya aquí no tengo la relación del peso molecular del componente, sino la relación que existe de un mol de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de carbono? Aquí nos vamos solamente al peso del elemento. Es decir, que en un mol de dióxido de carbono solo hay presente 12 gramos de carbono. Entonces, aquí ya convertí todo, cumpliendo con este primer paso de llevar todo a moles. Entonces, tengo que en un mol de dióxido de carbono, ya aquí hago la relación estequiométrica. Nos quedan 10 minutos. Voy a ver si termino en los 10 minutos, Carlos. Sí, en un mol de CO2, perdón, un mol de CO2 me produce un mol de glucosa. ¿Sí? Aquí necesito, ¿qué es lo que me están pidiendo? Ya cuando llevo la relación estequiométrica, yo les recomiendo que realicen una pausa. Listo, ya llevé todo a moles, ya tengo la relación estequiométrica y pensar, ¿qué me están solicitando? Ok, me están solicitando la energía fijada por las plantas. Esa energía fijada por las plantas me dan aquí un dato de energía en el que tengo que relacionar es la glucosa. Entonces, si para un mol de glucosa yo necesito 2.9 megajoules, ahí ya estoy transformando, con esta relación que vemos aquí, estoy transformando esa fijación del carbono en unidades de energía. Entonces tengo aquí que 4.03 por 10 a la 5 megajoules es lo que se consiguió fijar por estas plantas, por esta glucosa o por esta energía química producida para este proceso. Este es el proceso de fijación. Ahora, me solicitan, el segundo punto era hallar el porcentaje de energía solar fijada por las plantas. Para hallar energía o ese porcentaje, necesito esta fórmula. Es la energía fijada por las plantas sobre la energía solar total multiplicado por 100. ¿Cuál va a ser mi energía fijada por las plantas? La que obtuve a partir de la relación de la 1 por 10 a las 11 toneladas de carbono. ¿Cuál va a ser mi energía solar? Esa me la dan como dato en la energía solar o en el ejercicio. Hago simplemente la cotación o hago la división, verificando que ambas unidades de energía sean iguales, tenemos megajoule, megajoule, y lo multiplico. Entonces, si nos ponemos a ver, muchachos, aquí el porcentaje de energía solar que realmente fijaron las plantas, de ese macro 2% que nos manejan unos autores, aquí solo hubo, con este tipo de especies de planta que nos plantea el ejercicio, solo una captación del 0.1%, es decir, que el 99.9% de energía fue una pérdida de calor. Entonces, si aquí ya van viendo la aplicación de estos ejercicios desde el punto de vista de ingeniería ambiental, es saber eso, saber cuál es la cantidad de energía que fue capturada por ese sistema o por ese ecosistema, o bien sea saber cuál fue el total de cantidad de CO2, porque asumamos que en este ejercicio, voy a regresar un poco al ejercicio 1, que plantamos los 38 árboles. Ok, pero necesitamos saber cuál es la cantidad de CO2 que capturamos, si realmente la medida nos funcionó. Aquí tenemos un indicador que nos va a permitir comparar
y analizar si los 38 árboles que plantamos en el Parque Paramillo no funcionó, captó la cantidad de CO2 que necesitábamos o no. Esta es más o menos lo que es la aplicación de este tipo de ejercicios. Ya teniendo la parte de la energía, nos vamos ahora a hallar la cantidad de litros de agua que se obtuvieron en el proceso de fotosíntesis. Aquí lo tenemos en metro cúbico, o nos lo están solicitando en metros cúbicos. Volvemos a partir, muchachos, de el dato que nos da el ejercicio. 1 por 10 a la 11 toneladas de carbono. Déjame ver cuánto queda de la... Quedan 6 minutos. La cantidad de agua en el proceso de fotosíntesis, es decir, esos metros cúbicos que son captados por ese tipo de especies. Entonces, tenemos que 1 por 10 a la 11 toneladas de carbono van a ser utilizadas. Volvemos, muchachos, cuando nos dan una unidad macro de masa, debemos llevarla a gramos, a una unidad que nos permita relacionar el peso molecular para poder hallar a moles y llevar todo a moles. Volvemos. 1 por 10 a la 11 toneladas, y una tonelada son 1000 kilogramos. Busco la manera de eliminar estos 1000 kilogramos porque no necesito gramos. Lo relaciono con transformación de unidades. 1 kilogramo es 1000 gramos de carbono. Nos vuelven a dar igual un mol de CO2, son 12 gramos de carbono. Y aquí ya llevo es a la relación de estequiométrica, porque si me están dando carbono, lo llevo a CO2, porque es el componente o el elemento, el compuesto que lo obtiene, y lo llevo a relacionar a agua. Entonces aquí tenemos que la relación estequiométrica es 6 a 6, 6 moles de CO2 combinados con 6 moles de agua son los que me van a generar la glucosa. Aquí ya logré cancelar lo que eran los moles de CO2, que es el dato inicial, y ya aquí lo que paso a hacer es peso molecular. 18 gramos de agua es un mol. Cancelo mol de CO2, perdón, mol de agua con mol de agua. De aquí, muchachos, la diferencia en que coloquen el compuesto al lado del mol. Imagínense que aquí yo no colocara agua y que no colocara CO2. No tendría ni la menor idea de qué corresponde a qué corresponde, o en el momento en el que esté corrigiendo, si no colocan los moles, yo no sé si realmente realizaron la relación estequiométrica bien. Entonces, por favor, siempre como dato, y es una ayuda, mantener los compuestos al lado de bien sea los moles, los gramos, los litros, siempre manejar todas las unidades completas, unidades y compuestos. Entonces, aquí ya con la relación de los moles, perdón, del peso molecular, ¿qué necesitamos? Volvemos a parar. Ya tenemos la relación, ¿sí? Ya tenemos la relación estequiométrica aquí de la fórmula. Necesito llevar ¿a qué? A volumen. Tengo es unidades de moles. ¿Qué me permite o qué dato me permite llevar de gramos a litros? Primero, perdón, rectifico. ¿Qué unidad? Y aquí paré. Hago una pausa aquí para pensar lo que me están pidiendo. Tengo la relación estequiométrica, llevé todo a moles. Ok, ¿qué dato me permite llevar de moles a gramos? Y de gramos a litros o a unidades de volumen. Aquí hago el uso del paso 4 y 5 que les di en la primera diapositiva. Aquí uso peso molecular del agua para llevar de moles a gramos. Utilizo la densidad para poder llevar a unidades de volumen. Esos gramos de agua los cancelo aquí para llevar a moles de agua. Y aquí ya lo que hago es unidades de transformación porque me lo están solicitando en metros cúbicos. 1000 ml de agua es 1 litro de agua y 1000 litros de agua van a ser 1 metro cúbico. Entonces tenemos como tal que la cantidad de agua que se utilizó en el proceso de fotosíntesis es 1,5 por 10 a la 11 metros cúbicos de agua. Es una cantidad bastante significativa, por eso la importancia de nuestra carrera para estudiar el agua. Carlos y muchachos, voy a paralizar porque queda 1 minuto 05, voy a paralizar la grabación y continuamos nuevamente en la
en un momento. Voy a paralizarla. ¿Me confirmas, Carlos? Sí, profe. Listo. Ahorita vuelves a ingresar. Voy a convertir la grabación y ahorita vuelves a ingresar. Te aviso. Ok, quedamos entonces pendientes con el tercer ejercicio de esta parte, de esta unidad 2. Aquí tenemos, muchachos, ya déjenme bajar el tercer ejercicio. El tercer ejercicio dice, en un estudio realizado durante 100 días sobre una cosecha de maíz de 10.000 plantas, se determinó que la planta asimilaba diariamente, es decir, una planta al día, asimilaba 0,27 kilogramos de CO2. Si para producir un mol de glucosa se necesita 677, casi 677 kilocalorías, determina la energía requerida por la cosecha para fijar esta cantidad de CO2. Otra parte es que si el CO2 perdido o gastado por toda la plantación de la respiración es 30 kilogramos de CO2 al día, determina la productividad primaria bruta. Entonces, como les he recomendado, dejar los datos, sacar los datos en el del problema. Aquí en la parte derecha les manejo lo que es la fórmula, los pasos a verificar la evaluación la ecuación que se encuentre balanceada, llevar a moles y el estado del elemento. Y por supuesto los pesos moleculares. ¿Qué nos están pidiendo? Energía para fijar CO2 y con esta fórmula es que vamos a llevar a la productividad primaria bruta, que es la productividad neta, es igual a productividad bruta menos el gasto. Entonces, pero, ¿qué es productividad? Si recordamos aquí lo que vimos, productividad es la cantidad de energía que un ecosistema puede aprovechar. Lo que quiere decir que estos ejercicios deben estar, o esta productividad debe estar representada en unidades de energía. Volvemos aquí con los datos, tenemos que hallar la energía necesaria para fijar ese CO2. Nos dan el dato sobre CO2, nos dan kilogramos, aquí es kilogramos de CO2, aquí tengo que acomodarlo y lo vuelvo a subir, kilogramos de CO2 planta al día por 100 días, déjenme cambiar el puntero, por 100 días por 10.000 plantas. No me están pidiendo la energía necesaria en un mes para fijarla, no, por lo tanto, aquí debajo de los 100 días no tengo que hacer el factor de conversión, sino simplemente requiero, esa es la lógica que hay que ir aplicando, es que requiero quitar estos días con el dato del tiempo o de la duración del estudio que nos dieron. Y por supuesto nos están dando la cantidad de las plantas para poder eliminar esto y saber realmente cuántos kilogramos de CO2 durante 100 días me captaron o me fijaron 10.000 plantas. Ese realmente es el concepto que tiene todo esta línea de cálculo. A más que quitar o ir cancelando las unidades, es saber cuántos kilogramos de CO2 fijaron todas esas plantas durante el estudio. Ok, entonces tengo en gramos, debo llevar a moles, por lo que tengo kilogramos, necesito hacer el factor de conversión para quitar kilogramos de CO2 con kilogramos de CO2 y estos gramos debo llevarlos a moles, por lo tanto debo utilizar el peso molecular que es 44 gramos de CO2 es un mol. Ahora, como debo hallar es la productividad, necesito transformar este cálculo, este kilogramos de CO2 en energía para poder hallar la productividad neta de esta cosecha. Entonces, relaciono, me dan este dato que es un mol de CO2 son 676,8 kilocalorías. Voy a relacionar, voy a hacer la relación estequiométrica de que 6 moles, perdón, un mol de glucosa equivale a, o se requieren 6 moles de CO2. Aquí hago la relación estequiométrica según la fórmula balanceada y tengo que elimino los moles de CO2. El mol de glucosa, para poder pasar este dato a energía, utilizo esta relación que me dan, entonces tengo que un mol, para producir un mol de glucosa, se requieren 676,8 kilocalorías.
Entonces ya tenemos el resultado de la productividad, 6,92 por 10 a la 8 kilocalorías. Entonces, esta sería mi productividad neta de esta plantación. Pero lo que me están solicitando es hallar la productividad bruta. Esta productividad bruta es, según la fórmula, podemos despejarla y este gasto realmente es el dato que nos dan de que se perdieron 30 kilogramos de CO2 al día. Pero de igual forma, aquí me están dando en unidades de masa. No puedo relacionarlo en esta fórmula porque aquí debo colocar, son unidades de energía. Vamos a hacer el traspaso de estos 30 kilogramos de CO2 al día. Utilizo el tiempo para cancelar los días, utilizo el tiempo del estudio. Tengo kilogramos, necesito llevarlo a gramos para poder relacionarlo con el peso molecular y luego el peso molecular voy a relación estequiométrica de la fórmula de fotosíntesis, perdón. Entonces aquí tengo, cancelo kilogramos con kilogramos de CO2, hago la relación con el peso molecular, tengo un mol de CO2, gramos de CO2, cancelo aquí gramos de CO2 con gramos de CO2 y aquí realizo entonces lo que es la relación estequiométrica. Un mol de glucosa se equivale a 6 moles de CO2. Ya estoy cancelando moles de CO2 con moles de CO2. De igual forma, busqué relacionar con la glucosa porque es el que me va a permitir intercambiar a unidades de energía. Aquí entonces tengo que mi gasto o mi pérdida son 7,69 por 10 a las 6 kilocalorías. Ok, entonces voy a sustituir en la fórmula, lo que tengo. Ya tengo, aquí ya está despejada, productividad bruta es igual a la neta más el gasto. Entonces aquí ya estoy sustituyendo la neta, que fue lo que me dio en la parte de arriba, con la plantación completa. Y aquí el gasto, que es lo que me da de convertir los 30 kilogramos de CO2 en energía, que son estos 7,69 por 10 a la 6. En total, la productividad bruta de ese ecosistema o de esa cosecha son 7 por 10 a la 8 kilocalorías. Ok, entonces, aquí ya tenemos lo que es la guía de ejercicios. Son 9 ejercicios, como le dije inicialmente en la clase. Estos son 9 ejercicios. El primero es similar al que di aquí en la clase. El ejercicio número 2 ya se encuentra resuelto aquí en clase. El ejercicio 3 me están dando ya un porcentaje de fijación de energía solar a la que llega a la superficie terrestre. Me están pidiendo el volumen. Miren que nos dan una presión y una atmósfera. Ahí ya más o menos tienen el indicio. La cantidad de toneladas de carbono que se están fijando anualmente. Fíjense que carbono no es CO2. En un determinado país, aquí nos están ya pidiendo comparar con la legislación o el límite que estima o que exige la legislación en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente en el CO2. Entonces, este ejercicio les va a permitir tener un poco de criterio. Aquí hay que hacer una justificación teórica muy corta y numérica de la respuesta para saber si esa empresa Umbrella lo que emite realmente puede ser compensado con 45 árboles. Entonces aquí ya estamos viendo, o se va a evaluar una medida compensatoria para sí, mitigar y compensar lo que es ese exceso. Sí lo tienen, hay que ver porque me están dando son 65 metros cúbicos de CO2, entonces tengo que hacer todas las relaciones estequiométricas y los cambios para saber si esto sobrepasa el límite de la legislación. Entonces aquí ya tienen lo que es este ejercicio, el ejercicio 5, similar, una industria, conocimientos en el área de contaminación para saber si las medidas compensatorias, porque ellos requieren fijar 20.000 toneladas de CO2 al año. Igual el ejercicio 6, el ejercicio 6 fue el que realizamos, por lo tanto ya en clase realizamos uno similar al ejercicio 1, al ejercicio 2 y al ejercicio número 6. Entonces el ejercicio 7 también es similar, tiene la plantación, me dan los kilogramos de carbono, no de dióxido de carbono, se había analizado incorporando como CO2,
em, 25 me dan una presión, una temperatura, la radiación total, el volumen, me está pidiendo el volumen de oxígeno y el porcentaje de almacenamiento de energía neta en los tejidos del productor. En el ejercicio 8 y 9, este también es igual con una medida compensatoria, similar al ejercicio de la empresa Umbrella. Y aquí en este es un reactor que está simulando, no se asusten, es un reactor que está simulando eh, el proceso de respiración. Aquí hay la entrada de glucosa más oxígeno y sale agua y dióxido de carbono. Si recordamos aquí lo que es la fórmula de respiración, tenemos que aquí hay la entrada de glucosa más oxígeno y va a dar adenosina trifosfato, CO2, agua y calor. Entonces, nada más el ejercicio lo que está haciendo es una simulación en un reactor de una atmósfera y 25 grados centígrados. Pero realmente me están pidiendo el volumen del agua que debe tener para hacerlo semanal y mensualmente. Diariamente, semanal y mensualmente. Este es el último ejercicio, muchachos. Entonces, la actividad o la evaluación va a estar basada en esta serie de ejercicios. Deben entregar los 9 ejercicios en, resueltos por ustedes, bien sea escrito, por favor, y, eh, y deben explicar en un video corto realizándolo 2 ejercicios, uno que es el que voy a asignar para cada uno de ustedes y el otro lo deben elegir con el que más se sintieron cómodos, con el que más entienden para explicarlo y de los 6 restantes, no, el video no puede estar realizado con los 3 que ya expliqué aquí en este video. Entonces, eh, cualquier duda, voy a estar atenta el día de hoy, por favor, el día de hoy y el día de mañana. Y en la llamada que tendremos más tarde voy a finiquitar detalles.